Liturgia para Todos, un espacio para la formación al servicio de los equipos de liturgia y la comunidad. Soy el Padre Héctor Maldonado y los invito a escuchar este espacio pensado para toda la comunidad de discípulos y de manera especial para aquellos miembros de la comunidad que forman el equipo litúrgico. Queda con ustedes, Liturgia para Todos. Queridos amigos, queridas amigas, un gusto saludarles y estar nuevamente aquí compartiendo lo que la liturgia nos da como una gran riqueza. Ya hemos tenido algunos temas interesantes y el de ahora pues no es para menos. Vamos a hablar de quiénes son los que deben o pueden hacer los cambios en la liturgia. Ya hemos tratado de que los cambios pues es necesario que sepamos qué es liturgia, qué es un rito, cuáles son las indicaciones, qué es lo que hay en el contexto para poder hacer cambios en la liturgia. Hay que conocer entonces, y dijimos que hay que tener libertad, pero con responsabilidad. Saber si lo que vamos a hacer va a mejorar esto o simplemente lo va a empobrecer. Si lo va a empobrecer, pues no hacemos. Pero también hay que saber de que en la liturgia, como todo está establecido, todo está ya indicado, algunas cosas se dan para la creatividad y en las indicaciones lo dice claramente con estas u otras palabras, o dice también el obispo de la diócesis, el ordinario del lugar, puede también hacer los cambios o estudiar con una comisión de la diócesis los cambios que se pueden hacer en este caso. Y en otros casos, pues básicamente son cosas que se pueden adaptar. O sea, podemos adaptarlas de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las circunstancias en las que vivimos. En este caso, estamos hablando de cambios en la liturgia de forma substancial. O sea, no estamos hablando de cambios estéticos, de qué color de rosas ponemos, ¿verdad? O si ponemos un foco, o ponemos otro foco, o si ponemos una alfombra, o ponemos un florero, ¿verdad? No estamos hablando de esto. Estamos hablando de los cambios fundamentales que pueden sufrir los ritos o celebraciones que nosotros hacemos en la liturgia. Hay que tomar en cuenta que para la Eucaristía, por ejemplo, en el año 2004 salió un documento que se llama Instrucción Redemptionis Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Esta congregación, ustedes básicamente buscan el sitio del Vaticano en español, www.vatican.va, o sea, con V pequeña como decimos nosotros, pero es con V, y eso indica pues que ahí está esa congregación. Podemos encontrar todos los documentos que ha emanado sobre los distintos sacramentos y sobre la liturgia en general. Así que ahí les doy una herramienta que ustedes pueden explorar un poco más. Redemptionis Sacramentum se trata especialmente de la Eucaristía, ¿verdad? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. También este documento se basa en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. O sea que la base fundamental de todo lo que hacemos en la liturgia tiene como pues, documento, digamos, de columna que sostiene el documento Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, que es el documento que habla de la liturgia. También los padres conciliares enseñaron que la reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica y, en la medida que determine la ley, en el obispo. ¿Cuál es la sede apostólica? El Papa. Y luego, pues, en la medida en que lo determine la ley, el obispo. Quiere decir pues que la reglamentación de la Sagrada Liturgia no puede surgir por casualidad, no puede surgir por invento, por iniciativa propia de una comunidad, de un grupito. Sí puede surgir como un elemento que puede enriquecer, pero en última instancia, digamos, son los obispos, el Papa, los que determinan con esta congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos qué es lo que se debe hacer. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que esta instrucción también señala que compete a la sede apostólica ordenar la Sagrada Liturgia de la Iglesia Universal. Recordemos que
cuando estamos hablando de liturgia, estamos hablando de la Iglesia universal y estamos hablando también de que la liturgia la estamos poniendo en práctica nosotros en el continente americano y más específicamente en América Latina. Todo eso pues tiene sus variantes y lo podemos notar. Más adelante vamos a hacer un segmento solo que hable de los libros litúrgicos y ahí vamos a ver cómo se nota. Por otro lado, la sede apostólica, aunque no solo, principalmente el Papa es la sede apostólica, ¿verdad? Esa es la sede apostólica, digamos, el Papa. No solamente porque tiene otros auxiliares, pero digamos que en el canon 361 del derecho canónico habla de que la sede apostólica es, aunque no solo, principalmente el Papa. Es decir, que la sede apostólica es la expresión con que se alude a la figura del Papa en tanto cabeza suprema de la Iglesia Católica. Es por esto que se usa la expresión sede apostólica vacante, por ejemplo, para referirse al periodo que transcurre tras la renuncia o muerte del sumo pontífice. El Papa o el obispo de Roma tiene, dice el canon 838, literal 2, dice que tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y que puede siempre ejercer libremente. Fijémonos bien pues que la potestad es para servir, no es tanto para ordenar. Hágase esto, hágase lo otro, aunque también puede hacerlo, ¿no? Pero siempre va a buscar el bien de las almas, el bien común de toda la Iglesia. Esta potestad en el campo de la liturgia, por ejemplo, incluye, entre otras competencias, ordenar la Sagrada Liturgia. Esto lo dice el canon 838 del derecho canónico. O sea, también en la liturgia pues tiene que ver un poquito las cuestiones de las reglas que se ponen en el derecho canónico. En este sentido, pues, solo estrechamente relacionados con los derechos papales respecto al oficio de enseñar están aquellos acerca del culto divino. Solo el Papa puede determinar los ritos litúrgicos empleados en la Iglesia. O sea, en última instancia, todo es consultado en la Iglesia. Puede comenzar en la base, podríamos decir, va llegando a través de los obispos, a través de las comisiones de liturgia que forman los obispos, va llegando estos documentos a la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos y luego pues en última instancia se le presenta al Papa y el Papa da, como decimos, el nihil obstat, o sea, no hay nada que obstruya, digamos, este trabajo y le da como el ok, digamos, al trabajo. En ese sentido, fijémonos pues que los papas recientes, digamos, el Papa emérito Benedicto XVI ha hecho algunos cambios en la liturgia. Ya lo decíamos en programas anteriores, como respecto a muchos o todos, ahí en la consagración, especialmente del vino, se dice pues que es la sangre de Cristo ha sido derramada por muchos, tomando en cuenta la traducción más leal, digamos, más cercana de las lenguas antiguas, que habla de una multitud y que podría también determinarse que puede ser por todos, pero más específicamente dice por muchos, y eso lo cambió el Papa emérito Benedicto XVI. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también el aspecto de los cambios que ha hecho el Papa actual. El Papa Francisco ha ingresado, digamos, en las intercesiones cuando se pide a través de la Virgen María, se ha agregado y su esposo San José. San José no estaba en la mayoría de plegarias eucarísticas. Sí está en la plegaria 1, me parece, pero no en las demás plegarias. Entonces, San José había sido, no podíamos decir anulado, pero básicamente había sido apartado, digamos, de las plegarias eucarísticas y no se mencionaba, siendo el Padre Universal de la Iglesia, podríamos decir, es patrón universal de la Iglesia. Otros cambios que ha hecho el Papa recientemente, por ejemplo, para la Semana Santa de este año 2016, antes de la Semana Santa salió un documento en el cual el Papa autoriza o dice que también pueden ser incluidos dentro de los 12 apóstoles que representan en la Santa Cena, pueden ser hombres y mujeres, ¿verdad? Pueden ser niños, niñas, pueden ser jóvenes
jovencitas, adultos mayores, hombres o mujeres. O, por ejemplo, en ciertas circunstancias, por ejemplo, si se va a celebrar en una institución donde solo hay hombres, evidentemente habrá solo hombres. O si hay una institución que es solamente de mujeres, pues habrá mujeres, ¿no? Porque ellos son los que están ahí. Pero en la comunidad también es bueno, no es cuestión de que hagamos aquí 6 y 6, pero está dicho de que hombres y mujeres participan en el lavatorio de los pies. Eso lo ha dicho el Papa Francisco y ya se hizo ese cambio. Muchos se han escandalizado, han comenzado a decir muchas cosas, pero aquí, como dice el refrán en latín, Roma locuta, causa finita. O sea, cuando Roma habló, ya se dijo lo que se tenía que decir. Y Roma, en este caso, es el Papa, y el Papa ha dicho que hay que incluir también a las mujeres. Así que eso ya es regla general en todo el mundo. O sea, no estamos hablando de exención de algún país, ¿verdad? A no ser que por cultura, pero eso ya se estudia caso por caso. Así que yo quiero quedarme ahí. Hay muchas otras cosas que podemos decir, pero lo que corresponde pues a ver quiénes los cambios en la liturgia de fondo, ya dijimos, la sede apostólica, las congregaciones, y todas estas cosas pasan también por nuestras comunidades. Muchas cosas comienzan en las comunidades, pasan a las comisiones de liturgia de cada conferencia episcopal, y luego esto pasa a otras sedes donde se va llevando pues poco a poco estas mociones hasta que después terminan siendo cosas que se celebran y se dicen o se hacen ritos o palabras que se incluyen ya en el rito para todos, ¿verdad? Y es algo muy bonito porque es un consenso de la Iglesia Universal. Así que nos quedamos ahí, nos vamos a escuchar a la próxima. Esto fue Liturgia para Todos, un espacio para la formación al servicio de los equipos de liturgia y la comunidad. Los esperamos en una próxima edición de Liturgia para Todos con el Padre Héctor Maldonado.